Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jus Veritas. Mi nombre es Constanza Hidalgo y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que hace tiempo no volvíamos a tocar, el cual es la necesidad de la transversalidad entre el enfoque de género y derecho. Para ello, contaremos con la presencia de Liliana Ronconi, doctora en Derecho, investigadora del CONICET, el organismo de ciencia y técnica en Argentina. Además, es profesora adjunta interina en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y autora de diversos libros y artículos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer poder tenerla en este episodio. Hola, buenas tardes a todos y todas, todes. Para mí es un placer estar acá, así que agradezco yo la invitación. Muchas gracias a usted, doctora. Entonces, para poder empezar a conocer a la doctora Liliana, le pregunto, ¿qué factores le influyeron a interesarse en derecho y género? ¿Y cuál cree que sería una creencia errónea sobre el derecho desde una perspectiva de género? Bueno, debería contar un poco cómo llegué a interesarme en temas de derecho y género, y yo diría especialmente a interesarme en temas de enseñanza del derecho con perspectiva de género. Básicamente yo hice mi tesis de doctorado. Mi doctorado fue sobre derecho a la educación e igualdad, y allí estudié los problemas que existen para interpretar el derecho a la educación de una manera igualitaria en lo que hace al acceso a la educación. Y cuando hice esta investigación para mi doctorado, me quedó como una deuda pendiente trabajar el tema de contenidos educativos. Y de esta manera entonces empecé a acercarme a los problemas que había en la enseñanza legal con perspectiva de género, y cuál sería una creencia errónea respecto de esta rama. Yo creo que la creencia errónea tiene que ver con considerar que se trata de una especialización, ¿sí? Que podemos especializarnos, como podemos especializarnos en penal, en administrativo, o en historia del derecho, en lo que sea, que podemos especializarnos también en género y derecho. Yo creo que ahí hay un problema. Y el problema es que yo afirmo que todas las personas que están por recibir un título de abogado, o de abogada, o de licenciado en derecho, como se llame, tienen que ser formados desde una perspectiva de género. Esto no se trata de una especialización, sino esto es la transversalización. No alcanza tampoco con que tengamos una materia en específico, sino que también requerimos que todas las materias estén dadas desde un enfoque de género. Una creencia por ahí un poco más errónea es que los temas de género, o que nacieron hace 3 años, ahora hay un fuerte auge en materia de denuncias, influidos por el Me Too, en Argentina el Ni Una Menos y demás, de trabajar temas de género, pero esto no es nuevo, hay mucha producción, una producción que tiene fuertes bases, tanto en la academia norteamericana, también en la academia de nuestras regiones, de nuestros países. Hay mucho trabajo sobre eso, pero es un trabajo que casi no se ha difundido y que ahora tiene un fuerte auge. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. El problema que usted comenta es claramente, como usted menciona, es estructural. El 95% aproximado de personas deponentes son hombres. Y no es que escasee o no existan mujeres en el derecho. Las hay, solamente que también simplemente se les invisibiliza. Se les toma como una fuente académica menor. No es casual esto que vos mencionás que pasa en Perú o en los distintos lugares donde estemos situados. Esto no importa, uno podría hablar de lo que pasa en otras universidades sin casi pisarlas, pero esto tiene que ver yo diría como cómo se construyen los méritos y el rol que tienen las mujeres. Cuando uno mira la enseñanza del derecho con perspectiva de género, uno no solo tiene que apuntar a que exista una materia específica sobre género, ¿sí? Porque lo que ha pasado ahora con este auge es, incluimos una materia específica sobre género y quien quiera cursar esa materia puede ir a cursar esa materia. O generamos un posgrado o una diplomatura sobre género específica y quien quiere ir a cursarla puede ir a hacerlo. Es un súper avance al no tener nada, claramente, pero sin embargo es un avance un poco sesgado. ¿Por qué es sesgado? Porque las estructuras de opresión no se generan solo porque tenemos un curso o no tenemos un curso. Las estructuras de opresión están dadas por lo que se enseña en esos cursos y en todos los cursos, lo que se lee en esos cursos. Esto que vos marcás currículum oculto es todo lo que no entra dentro del currículum oficial, pero forma parte de la enseñanza en la universidad. Los estudiantes no solo se forman de ir a escuchar a un profesor 2 horas en su clase,
sino también de asistir a estos paneles, conferencias, donde se tratan temas novedosos. Y ahí, si las voces son solo de varones, tenemos un problema de representatividad muy fuerte. Y de enfoque, ¿sí? De cómo se están mirando los temas. Pero también tiene que ver, digo, entonces tenemos el currículum oficial, diría yo, el currículum oculto, que es esto, pero también tenemos que pensar en quiénes son las voces relevantes dentro de las universidades. ¿Por qué en general en los paneles aparecen más varones? Porque en general son quienes son los profesores de las universidades, porque las universidades tienen más profesores varones. Sería personas con cargo jerárquico dentro de las universidades, son varones, y entonces digo, no es solamente mirar uno de los focos, yo siempre doy el ejemplo de que esto se trata de un rompecabezas. Tenemos muchas piezas, una es el currículum oficial, otra es el currículum oculto, otras es quienes ocupan estos roles predominantes dentro de las universidades. Todo hace a la perspectiva de género. Esto se vincula un poco con este problema que vos me decías, que vos me preguntabas al principio. Bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema es entender que, bueno, los problemas de género los solucionamos con poner una materia, o algo que por ahí menciono más al final, que tenía anotado, es trabajar con protocolos en casos de violencia. Digo, hago esta salvedad. Digo, hay un auge muy fuerte de los protocolos en este momento, y entonces parece que todos nos salvamos porque establecimos protocolos. Y eso es mirar solo una pata o una ficha del rompecabezas y no mirar las otras. Muchas gracias, doctora. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado. Claro, no tan solo deberíamos especializarnos, sino deberían colocarse estándares mínimos de educación en cualquier curso. Más bien tenemos una pregunta para continuar con el episodio. ¿Cuál sería el perfil de la persona que sí decide profundizarse en el enfoque de género en el campo del derecho? Y dentro de las personas que la ejercen, ¿existe conflicto entre los distintos valores o ramas del feminismo? Yo diría que respecto a la primera pregunta es, todas las personas que quieran tener su título de abogado o de abogada o de licenciado deberían tener perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que hayan atravesado toda una carrera, como aprendemos principios fundamentales del derecho constitucional, como aprendemos principios básicos, no sé, de un acto jurídico. Digo, acá por ahí las definiciones son distintas dependiendo en qué país nos encontremos, pero como aprendemos ciertos principios básicos, todas las personas deberían también aprender principios básicos en materia de género. ¿Por qué? Digo, porque después nos asombramos de sentencias cargadas de estereotipos, de leyes cargadas de estereotipos, y yo sostengo algo que es, los abogados y abogadas, pese a que nuestra profesión a veces está fuertemente cuestionada, cumplimos un rol esencial en la sociedad, porque somos quienes juzgamos, porque somos quienes hacemos las leyes, o fuertemente hacemos las leyes, y porque también formamos parte de la administración del país. Digo, el presidente de la nación o la presidenta de la nación, lo que corresponda, está también rodeado de un equipo de asesores jurídicos o asesoras jurídicas, y ahí tienen un rol relevante. Por eso, ¿cuál sería el perfil de la persona que le interesa el campo? Y yo creo que debería ser una persona, en primer lugar, que le interese fuertemente la defensa de los derechos humanos. Digo, está inserto adentro de esto. Digo, la perspectiva de género es una perspectiva de derechos, o sea, forma parte de la perspectiva de derechos humanos. Entonces, uno tiene que defender los derechos humanos para poder fomentar o estimular la perspectiva de género. Respecto de esta pregunta sobre si hay algún tipo de conflicto entre las distintas, yo diría, las distintas olas o las distintas corrientes del feminismo, yo en principio diría sí, porque claramente están haciendo postulados distintos o en algún sentido distintos, pero que sin embargo hay un punto en común, que es el derecho es patriarcal y el derecho tiene que cambiar sus prácticas y su forma, y entonces creo que ahí hay un punto en común. Y no solo eso, digo, otra pata en común es que creo desde las distintas olas del feminismo es la currícula de formación de abogados y abogadas. En la currícula está casi ausente la perspectiva de género. No lo he podido decir mejor, doctora. Muchas gracias. Y creo que, como usted menciona, por más que sean distintas ramas, distintas olas, hay un punto en común. Y creo que lo que en objetivo completo y común se debería lograr es que se logre la igualdad sin vulnerar ningún derecho humano y sin minimizar o dejar de lado a cualquier colectivo de mujeres. Sí, En especial, yo agregaría mujeres y otras diversidades, y las nuevas olas del feminismo. Digo, también en este podcast yo hablé mucho de mujeres y demás, pero creo que una perspectiva de géneros, podríamos decir ahora, y no solo de género,
trae también el pensar, el cuestionar desde distintas perspectivas no solo de mujeres, sino de otras diversidades también. Creo que en esto estamos muy atrasados en muchas de las universidades de la región, ¿sí? Entonces, todavía estamos como discutiendo si metemos la perspectiva de género solo o no, y los hechos nos están traspasando, ¿sí? Digo, las situaciones que estamos viviendo en la cotidianidad. Bueno, Argentina tiene una ley de identidad de género, o sea, todo eso hace a cómo tenemos que enseñar con perspectiva de géneros. Exacto. El binarismo, como usted menciona, es un problema. No tan solo somos las mujeres, sino son las personas no binarias, las personas queers, que también deben, y tenemos la responsabilidad que deben ser parte de nuestra lucha y deben también ser incluidas dentro de la perspectiva de género. Y esa ley de identidad de género, por ejemplo, no existe en el Perú. Hay un proyecto de ley, pero creo que en Perú hay bastantes barreras externas que permitan el desarrollo de esta. Tenemos un largo camino por delante para que pueda salir a flote. Para continuar más o menos con el episodio, podríamos preguntar, ¿qué barreras externas? Nos referimos a agentes, instituciones, profesores. ¿Te encuentras al intentar implementar esta perspectiva de género en el derecho? Yo diría muchas y no tantas. Digo, a ver, depende de dónde vemos, si vemos el vaso lleno o el vaso vacío. Siempre hay resistencias, todos los cambios generan resistencias. En las instituciones más, porque las instituciones, digo, cuando hablamos de la institución hablamos de muchas personas, digo, si a uno le cuesta un cambio, imaginemos muchas personas trabajando juntas, pero muchas veces las resistencias en las instituciones parten de un gran desconocimiento, parten de yo nunca pensé en esto, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una barrera, que son las instituciones, pero también creo que esas instituciones muchas veces están abiertas a recibir información o a recibir datos respecto de cierta situación. Por ejemplo, digo, cuando pasaron, digo, el auge de los protocolos en todas las universidades, en todas las universidades de la región establecieron protocolos para atender casos de violencia de género, para prevenir la violencia de género. En Argentina, casi la totalidad de las universidades públicas, que son muchas en Argentina, tienen protocolos, o sea, ahí hay una respuesta de la institución. Yo lo vería como resistencias, pero también como campos de oportunidad. Bueno, entonces, si la facultad se resiste, bueno, tenemos que ir haciendo como un caminito de hormiga, devastador, digo, porque muchas veces nos cansamos, nos agotamos de ir a golpear las puertas, de que nos escuchen y demás, pero creo que muchas veces no parte de malas intenciones, sino que parte de cómo funcionan las estructuras de las instituciones. Respecto de los profesores y las profesoras, porque digo, esto no se trata solamente de varones, también hay resistencia. Resistencia porque nosotros enseñamos el derecho siempre de esta manera y ahora resulta que tenemos que cambiar y formar de otra manera. Y eso genera resistencia porque a todos nos generaría resistencia generar un cambio. Nos da miedo, nos da vértigo, bueno, no sabemos cómo hacerlo. Y yo creo que ahí hay un problema como otra ventana de oportunidad. Y creo que otro problema que ha existido, que existe en materia de enseñanza del derecho con perspectiva de género, es que existen muchos materiales, como yo lo decía al inicio, tanto en distintas universidades, en distintos lugares existen materiales sobre el tema, pero esos materiales muchas veces circulan entre quienes están interesadas en el feminismo, pero no circulan en general, ¿sí? Entonces, creo que también ahí hay un desafío, es lograr hacer que los materiales de trabajo en materia de derecho y género, que existen y hay un montón y son muy buenos, puedan también llegar a ser leídos por quien no tenga interés en eso, ¿sí? Notamos que más o menos en los círculos feministas se comparte mucha información, muchos libros, mucha teoría también, pero esta teoría, estas fuentes académicas no salen del círculo a veces, y eso es una crítica que debemos tomar, porque claro, nosotras podemos aprender, nosotras podemos cuestionarnos, pero si es que ese material no llega justamente a la mayoría de personas, entonces quizás realmente no estamos dando un cambio. Nosotras podemos aprender, podemos exigir cosas, podemos tocar las puertas, pero lo beneficioso y creo que lo adecuado sería que esta educación se dé de manera igualitaria a todas, a todos, fuera del círculo de feminista.
Sí, yo creo que las universidades sí se resisten, pero se resisten de esta manera, porque siempre funcionó así, entonces ¿por qué vamos a hacer unos cambios? O yo diría porque existen ciertos principios que a la luz de el derecho internacional de los derechos humanos, y en especial los derechos de las mujeres y otras diversidades, tienen que ser repensados, ¿sí? Por ejemplo, doy un ejemplo que es cómo se valora la prueba en el derecho penal en casos de violencia de género. Ese es un principio que regía de una manera y ahora tiene que, digo, yo no sé nada de derecho penal, pero ahora tiene que repensarse. ¿Por qué? Porque son hechos que en general ocurren cuando la pareja está solo, porque no hay testigos, porque es solo la palabra de la víctima versus la del victimario. Eso, y lo mismo sucede en otros tipos de violencia, ¿sí? La alumna versus al docente que dice que sufrió acoso, pero nadie lo vio, y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos ciertos principios de cómo funciona la prueba, tanto en sede penal como en sede administrativas en las universidades, que tenemos que repensarlos. Esto nos va a llevar mucho tiempo, sí, pero bueno, o nos está llevando mucho tiempo, pero creo que las resistencias tienen que ver por esto, porque siempre el derecho administrativo funcionó de esta manera, entonces ¿por qué ahora lo vamos a cambiar? Bueno, ahí tenemos que construir argumentos, en algunos casos ya se ha avanzado en este sentido. Bueno, nada, es esto, tenemos mucho trabajo, pero creo que hay grandes avances también, o sea, en distintos países de la región, en distintas universidades, que uno podría decir, bueno, es muy chiquito. Bueno, vamos paso a paso de nuevo, esta escalera que tenemos que ir subiendo, pero siempre con confianza de que vamos a lograr cambiar la situación. Muchas gracias, doctora. Hicimos como una pincelada de distintos problemas, creo que se pueden profundizar en cada uno de ellos. Algo que no mencioné, que me parece como súper relevante, es también producir información, tener datos, digo, porque todos sabemos que la mayor cantidad de los profesores son varones, que quienes están en los cargos directivos son varones, que no hay materiales de estudio de mujeres, que no se usan casi en los programas. Bueno, creo que sobre producir información sobre eso también puede ser relevante. Las universidades no producen información de las propias universidades. Entonces creo que ese es otro punto. Nada, decir esto, decir que ha habido avances, que aún sentimos que son pocos, pero que yo creo que existen, que hay grandes redes que están trabajando este tema y que tienen mucha solvencia porque vienen hace años trabajándolo, y que creo que ahí hay que acercarse también, conocer las experiencias que están viviendo en otros países. Creo que eso también es relevante para decir, bueno, no se trata solo de esta universidad en Perú, mira, la región está pensando en esto, entonces tenemos que hacer algo respecto de esto. Y acercarnos, escuchar otras compañeras. Digo, en este caso yo estoy contando la perspectiva desde Argentina, pero podríamos escuchar personas que están viviendo esto en Chile y ver que tenemos muchos problemas en común en esta situación. Y creo que eso puede dar también un fuerte puntapié para trabajar sobre estos temas y para también avanzar en cada una de nuestras instituciones. Así que nada, yo diría esto, no están sola, somos un montón, y nada, tenemos que escucharnos, tenemos que conocernos, y eso es lo que nos va a permitir avanzar en estos temas. En este tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. Recordamos que pueden seguirnos en Instagram y en TikTok como Pausa Legal, o pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Iusat Veritas. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.